La incompetencia de los gobiernos morenistas, poniendo a Michoacán como ejemplo, con este fracaso que termina castigando al pueblo que protege al narcotráfico, porque el día de hoy Michoacán volvió a convertirse en un escenario perfecto de la farsa de seguridad que practican los gobiernos de Morena. Hubo un operativo federal anunciado con la soberbia habitual desde la mañanera, que se lanzó contra Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco, jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación, en la frontera con Jalisco. El resultado fue el de siempre. El objetivo principal se escapó. Su círculo cercano sí tuvo algunas detenciones parciales. Se decomisaron armas, vehículos, pero la ciudadanía pagó el precio completo. Más de 26 narcobloqueos simultáneos. Vehículos incendiados en las carreteras. En todas. Un civil asesinado porque se negó a entregar su camioneta. Familias varadas. Transportistas despojados. La mercancía perdida, quemada. Horas de terror de toda la ciudadanía. Y todo esto ocurrió en un estado en donde se presumía la presencia de 9,500, 10,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. Yo creo que la pregunta que deberíamos de hacerse cualquier mexicano debería de ser, ¿para qué sirven miles de soldados, helicópteros, un discurso triunfalista que sale de la mañanera si un solo grupo criminal puede cerrar el estado en cuestión de horas? Y el capo que estaban buscando sigue libre, operando. Esto no fue ningún error táctico, es la evidencia más clara y vergonzosa del fracaso del gobierno morenista, de los gobiernos morenistas, tanto el federal encabezado por Claudia Sheinbaum como el estatal de Alfredo Ramírez Bedoya. Los dos comparten partido, la misma ideología, el discurso de la transformación y sobre todo los mismos pinches resultados. Una estrategia de seguridad que es incapaz de neutralizar a los verdaderos generadores de violencia, mientras que con una hazaña enorme, selectiva, desproporcionada, aplican la fuerza del Estado contra aquellos que se atreven a protestar. La operación en contra del Tío Laco no fue un desastre operativo solamente. Fue la demostración pública de que con el dominio de Morena, el Estado mexicano sigue reaccionando en lugar de anticipar. Está castigando al ciudadano, al débil, al que no tiene armas, al que no esperaba nada porque no ha cometido un solo delito. Pero permite que el poderoso se reorganice, que se burle, que continúe extorsionando, matando y controlando los territorios. Lo que vimos el día de hoy en las noticias, en todos los medios, incluyendo los medios de los chairos, no puede tener un solo maquillaje. Las fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional irrumpieron en las localidades de Tinaja de Vargas, en Tanguato, Colesio, en Ecuandureo, y el objetivo era capturar a un jefe regional, uno señalado de ordenar agresiones en contra de los elementos de la Guardia Nacional después de la caída del Mencho, de controlar células armadas, rutas, armamento, droga, actividades de huachicol en todo el corredor occidental de Michoacán. ¿Y qué fue lo que se logró? Nada más 9 detenidos, menores, todos ellos operativos. Entre ellos la hija y la pareja sentimental del capo, por cierto. 2 inmuebles asegurados, 64 vehículos, uno de ellos blindado, un arsenal que incluye una ametralladora calibre 50, ametralladoras minimil, lanzagranadas, explosivos, improvisados, caseros, droga, un dron, equipo táctico. Los comunicados oficiales hablan de un golpe directo a la estructura criminal. Ramírez Bedoya salió a agradecer a las fuerzas, a hablar del avance. Claudia Sheinbaum confirmó que se trataba de un operativo contra objetivos relevantes, pero ninguno de los dos asumió la realidad. El hombre que se buscaba escapó. La célula demostró que sigue teniendo la capacidad de respuesta inmediata, que la población civil volvió a ser utilizada como un escudo y como la víctima colateral de este nuevo combate que está apareciendo en el gobierno mexicano que no habíamos visto y que llegó solamente cuando Estados Unidos comenzó a presionar a México, a Sheinbaum, cuando le tocaron a los suyos.
Lo más grave de todo esto no es que solo el tío Laco se haya escapado, es que la reacción criminal era absolutamente previsible. Y aún así las autoridades no estuvieron preparadas, con 10,000 elementos. Después de la muerte del Mencho en febrero de este año, exactamente lo mismo había ocurrido. Y volvió a ocurrir cuando detuvieron al Chapito. Operativos de alto impacto seguidos de narcobloqueos masivos, la quema de vehículos, agresiones, y el gobierno no estaba preparado, como si no supieran lo que iba a ocurrir. Hay especialistas en seguridad que lo han señalado hasta el cansancio. Víctor Manuel Sánchez Valdés lo resumió con una claridad enorme. El operativo no se puede considerar un fracaso absoluto porque se golpeó una célula, porque estuvo cerca del líder, pero el plan de contención falló y falló muchísimo. Las autoridades no anticiparon, no quisieron anticipar, no planearon que el cártel tenía una capacidad de respuesta a pesar de tener miles de elementos desplegados en el estado. ¿De qué carajo sirve un despliegue de 10,000 efectivos si no hay la capacidad ni de disuasión ni de contención inmediata? La respuesta es bastante incómoda para los gobiernos morenistas porque ese despliegue parece más bien orientado a una apariencia, a las fotos, a los comunicados, a justificar presupuestos que a ser efectivo. Sirve para mantener el discurso de que se está combatiendo el crimen organizado, pero no para impedir que el grupo criminal esté paralizando las regiones enteras cuando se sienten amenazados. Mientras tanto, los ciudadanos, los de Michoacán, siguen pagando las consecuencias de todo este mugrero. Los bloqueos no solamente generan miedo o retrasos, afectaron el transporte de las mercancías, interrumpieron las cadenas productivas, incluyendo la del aguacate, que es un sector estratégico que permanentemente está siendo golpeado por el crimen organizado o por el gobierno, como en este caso. Dejaron a trabajadores y sus familias varados durante horas en las carreteras, en las calles. Y a nosotros nos dejaron bien en claro que el Estado no puede controlar el territorio. Digo, si un solo hombre fue asesinado a balazos por negarse a entregar su vehículo a los sicarios, imagínense cómo está el asunto. Hay reportes que hablan de enfrentamientos con algunas otras víctimas civiles, pero nada definido. Y todo esto está ocurriendo en un estado que ya tiene décadas de violencia. Extorsión a los productores, disputas territoriales, el reclutamiento forzoso de jóvenes. Una economía local que está asfixiada por el crimen organizado y que cada vez está peor, igual que la de todo el país. El gobierno federal y el gobierno estatal no pueden seguir vendiendo cada operativo como un avance significativo cuando el saldo es siempre el mismo. El capo sigue libre, la célula se organiza, la población termina pagando el costo de la seguridad en economía, en movilidad y en confianza. Por otro lado, el trato que recibe cualquier disidencia, cualquier opositor ciudadano, es sumamente escandaloso y revela el verdadero carácter de los gobiernos. Porque el señor tío Laco lo dejaron escapar, sus operadores están quemando las carreteras, aterrorizando a la población. El gobierno de Michoacán, con Ramírez Bedoya, está pidiendo 12 años de prisión para Raúl Mesa Abonce, un joven activista de 27 o 28 años, que participó en las protestas de noviembre del año pasado después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Ustedes lo recuerdan porque en los videos al muchacho se ve que lo están golpeando dentro del Palacio de Gobierno del Estado y que lo están deteniendo, y es ese muchacho el que tenía hincado ahí abajo, como si fuera armado. La administración estatal lo está acusando de formar parte de un plan común para atacar el Palacio de Gobierno, de sabotaje, de actuación colectiva organizada, de violencia. Al joven sí, porque se manifiesta, porque se queja. A los criminales los dejan ir. La defensa de este muchacho y algunas otras organizaciones de derechos humanos dicen que se trata de una acusación desproporcionada, algo que equipara la protesta ciudadana con formas de delincuencia organizada. El joven está enfrentando el proceso en libertad, pero la solicitud de 12 años de prisión
más la suspensión de sus derechos políticos y una reparación millonaria de daños, está queriendo enviar un mensaje aterrador. El Estado morenista es implacable cuando se trata de reprimir la crítica, la movilización ciudadana, pero es notablemente ineficaz, muy lento, complaciente o estúpido cuando se está enfrentando con estructuras criminales que controlan los territorios, que extorsionan los productores, que ordenan asesinatos, que desafían abiertamente a las autoridades, pero que ganan mucho dinero con el que apoyan las campañas. Este doble rasero es la expresión más clara de la lógica de poder que es profundamente cínica, como la que tiene Morena. Castigan muy duramente a un joven que gritaba consignas en contra del gobernador durante las protestas por el asesinato de un alcalde, porque eso es útil para disuadir a todos los opositores. Protegen la imagen del gobernante, envían el mensaje de que el poder no se toca, pero fallar en la captura de un jefe regional del cártel, no, eso se va entre comunicados sobre golpes a la estructura criminal, detenciones del círculo cercano de los criminales, el restablecimiento del orden. Los ciudadanos vemos la diferencia. Podemos sacar conclusiones. Si el Estado está actuando con toda esta velocidad, con toda esta severidad, en contra de un activista y muy torpemente o insuficientemente en contra de un capo que está generando narcobloqueos, la conclusión que podemos sacar es inevitable. Los gobiernos de Morena le dan mucha importancia al control político, a detener a la oposición, a detener la crítica y también a la protección de su narrativa, muy por encima de la seguridad de los ciudadanos. La estrategia de seguridad de los gobiernos de Morena nos ha demostrado una vez más los límites que tiene. Hablan de inteligencia, de coordinación, de despliegues masivos, de mucha firmeza enorme. Presumen la presencia de miles de elementos en estados como Michoacán. Activan planes antibloqueo después de que el daño ya está hecho. Sin embargo, los patrones se repiten una y otra vez. Operativos que no capturan al objetivo, reacciones criminales que son sumamente predecibles, que paralizan las regiones, ciudadanos que pierden la vida o que pierden su tiempo o su día o su dinero, y las autoridades que salen a celebrar todos estos resultados parciales como si fueran una victoria histórica. Después de la caída del Mencho, se había prometido que se le iba a dar seguimiento a los posibles relevos. Y el tío Laco era precisamente uno de ellos. Pero el resultado de hoy nos muestra que el seguimiento no fue suficiente, que la contención por parte del gobierno es muy débil, que la capacidad de anticipación no existe. Porque no solamente es un operativo fallido, es una forma de gobernar. Los gobiernos morenistas, tanto el federal como el de Michoacán, los dos, han estado construyendo su discurso de una transformación que soluciona los problemas, que combaten las causas de la violencia, que están protegiendo al pueblo. Pero en la práctica lo que estamos observando es una combinación enorme de ineficacia, un doble rasero penal en la justicia y una distancia con respecto al sufrimiento que viven todos los días los ciudadanos, que la verdad es preocupante. Mientras piden una condena de 12 años para un joven que participó en una protesta, permiten que el jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación se escape, que su organización demuestre otra vez que puede cerrar carreteras cuando les place. Mientras presumían un despliegue de casi 10,000 elementos, se acaba de demostrar que ese despliegue no alcanza ni para prevenir ni para neutralizar una reacción criminal que es conocida y que está sumamente documentada. Los ciudadanos de Michoacán ya no ocupan comunicados ni discursos, no requieren de más agradecimientos oficiales, necesitan resultados, necesitan que se capturen a los verdaderos responsables, que se prevengan las reacciones criminales, que haya una protección real de las rutas, de las carreteras, de los productores,
un trato equitativo ante la ley como debiera de ser desde el principio. Pero lo que vimos el día de hoy fue exactamente lo opuesto. Un operativo que no logró su objetivo, un Estado que está paralizado, un civil asesinado, al menos un civil, pérdidas económicas para los transportistas y los comercios, y la confirmación, claro, de que con los gobiernos de Morena el costo de la incompetencia siempre la pagan los mismos, los ciudadanos. No estoy diciendo que no se haya hecho nada. Qué bueno que hicieron el operativo. Ojalá y fuera la solución. Ojalá y hubiera nacido de la voluntad propia del gobierno, de la voluntad política de resolver los problemas del país. Pero con esto busco señalar claramente que los resultados parciales no compensan el fracaso ni justifican el sufrimiento que le impusieron a la población. Busco denunciar la hipocresía de un sistema que es muy duro con el protestante, pero ineficaz con un capo. Hay que dejar constancia de que la estrategia de seguridad de estos gobiernos, más allá de cualquier discurso, sigue siendo reactiva, previsible y fallida, al menos para los que viven todas las consecuencias de la violencia todos los días. Michoacán, perdón, no es ninguna excepción. Es el ejemplo más reciente, escandaloso, de una forma de gobernar que le da mucha importancia a la narrativa del gobierno sobre la efectividad, al control político sobre la seguridad, la apariencia de una fuerza grandísima como una fuerza real. Mientras que los gobiernos de Claudia Sheinbaum y de Alfredo Ramírez Bedoya sigan celebrando sus operativos incompletos, sigan aplicando la ley cuando les conviene, la ciudadanía va a seguir pagando el precio de la incompetencia que no puede justificarse. El día de hoy va a pasar a la historia como la confirmación de un patrón. Un patrón que bajo el dominio de Morena sigue intacto y profundamente dañino para el pueblo que ellos vienen y dicen que están representando.